Antonio Verazo, de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien presenta la ponencia titulada Arte Contemporáneo, integrarse a la imagen, el cuerpo y el gesto. Fuertes aplausos, por favor. Bueno, primero voy a hablar un poco acerca de métodos de la historiografía artística del siglo XX, un poco para hacer diferencias con lo que yo vengo trabajando. Los métodos usuales que se trabajan en la historiografía del arte obedecen al formalismo y a la iconografía, ¿no? El formalismo tiene que ver con los aspectos estilísticos, estéticos y fundamentalmente formales. Hay autores como Rigel y Heinrich Wolfing, ¿no? Y la iconografía tiene que ver con los contenidos y la representación, ¿no? Dentro de esos está el ya conocido Erwin Panofsky, que es un precedente de los estudios de Avi Baruch, ¿no? Entonces, normalmente dividimos los estudios del arte a partir de estos métodos, ¿no? Además, también quería mencionar que la historia del arte del siglo XX y el siglo XXI mucho se divide tanto en arte moderno como en arte contemporáneo, ¿no? Entonces, al colocar este título, me preguntaba sobre todo acerca del aporte de los artistas del siglo XX y el siglo XXI para una relectura de las imágenes. Integrarse a la imagen, el cuerpo y el gesto trata del estudio, del aporte de los artistas acerca de la visualidad, de la mirada y de la importancia del accionar o movimiento del cuerpo en el hecho mismo de la observación, ¿no? Entonces, las imágenes que vamos a ver ahora sobre todo son para poder comprender propuestas de artistas dentro de la misma visualidad. Primero he colocado esta imagen. En realidad es sobre todo para observar, ¿ya? Y se trata de un telar Paracas. Y en realidad, si lo vemos, no es para analizar específicamente los elementos iconográficos, sino más que todo para ver el movimiento que tienen los elementos, ¿no? Van de un lado y van de otro, y a la vez hay alguna iconografía que está alrededor del telar. Si bien estamos viendo de manera frontal este telar, porque normalmente en los museos lo encontramos de esta forma, ¿no? Que obedece a la idea de un óleo sobre lienzo, quizás, ¿no? En realidad no es la manera de observar el telar, ¿no? Normalmente lo tenemos de esta forma, ¿no? Esto quiere decir que estos elementos que hemos visto en la imagen anterior tienen que ser rodeados, ¿no? Para poder observar realmente el funcionamiento de los elementos. Eso quiere decir que obedece una mirada circular, ¿no? Que el observador tiene que girar para poder observar bien estos elementos, y a la vez se genera una suerte de continuidad e infinito, ¿no? En el movimiento de la iconografía, ¿no? Entonces, lo mismo va a suceder. Por ejemplo, he puesto unas fotos de la Huaca de la Luna, ¿no? Lo mismo va a suceder en este tipo de construcciones, ¿no? Si bien la Huaca es construida de manera circular, cuando pasaba el tiempo se construían otra serie de huacas alrededor de la misma huaca que ya existía, ¿no? Se construía con la misma iconografía, pero el crecimiento era circular. Eso quiere decir que, como les mencionaba, de la misma manera que el telar, la visualidad tenía que ser giratoria, ¿no? Acá les he puesto una imagen de Paul Klee. Es una acuarela. Paul Klee es un artista alemán, ¿no? Él también fue docente en la escuela Bauhaus de Alemania, ¿no? En la escuela de diseño. En esta imagen podemos ver, los colores complementarios, ¿no? Los naranjas obedecen a las luces y los azules obedecen a las sombras.
Eso quiere decir que a partir de la transparencia del material, los elementos pueden estar en cierto movimiento, ¿no? Y generan cierto volumen y se trasladan tanto a la derecha como a la izquierda. Como les decía, Paul Klee también era un docente y justamente por eso mismo voy a hablar de él. Por ejemplo, en su texto que se llama Pedagogical Sketchbook, que narra cada una de sus clases a manera de esquemas, nos pone, bueno, esta es una imagen que yo he colocado, ¿no? Pero nos pone el ejemplo de un leñador, ¿no? Esta persona está talando un árbol, ¿no? Entonces lo que él le pregunta a sus alumnos, ¿qué es lo que sucede con esta persona y con el árbol? ¿No? El árbol, claro, está estático, ¿no? Pero la persona tiene que hacer ciertos movimientos para poder dar en el mismo punto y que el árbol pueda ir en la dirección correcta, si no vendría hacia su lado y no funcionaría, ¿no? Entonces lo que requiere la persona es tener cierta fuerza, ir hacia atrás, ¿no? Y volver al punto, una y otra vez, ¿no? El mismo hecho de volver al punto va a hacer que el árbol pueda caer. Entonces se va a generar cierta tensión tanto en los brazos como en el árbol mismo en su caída. Esta tensión, esto es del cuaderno, donde él redacta cada una de sus clases, ¿no? La va a mostrar en la parte de ahí arriba, ¿no? Qué tipo de líneas generan esas tensiones distintas, ¿no? Y a la vez también te va a hablar de ciertos planos, cuadrado, triángulo, círculo, que también son líneas estáticas, ¿no? que estarían dentro del árbol, por ejemplo, del tronco, ¿no? Entonces en este esquema ya te muestra ese dinamismo tanto en el cuerpo de la persona como en el árbol cayendo, ¿no? Y eso es interesante porque lo que hace el artista y docente es mostrarle a sus alumnos la función del cuerpo y el movimiento del cuerpo para que esto pueda ser luego registrado en una imagen, ¿no? Acá está, ¿no? Acá está el ejemplo de la persona que tal el árbol. Entonces, a partir de ese ejemplo totalmente corporal o natural, donde la misma persona actúa, ¿no? y luego el artista registra, nos va a explicar también la función desde el punto, cómo el punto se traslada, se trabaja la línea y bueno, todo ese proceso, ¿no? Esta misma línea que van a hacer del movimiento del punto también se va a trasladar, digamos, hacia la derecha en ese caso y va a formar un plano, un cuadrado, ¿no? Y en el caso de la línea diagonal, esta va a girar y va a formar un círculo, ¿no? Pensemos en que en inicios del siglo XX todavía se está desarrollando esta idea de la imagen abstracta, ¿no? Entonces, para fomentar a los alumnos de la necesidad de estos elementos básicos dentro de la construcción de una imagen nueva, era necesario explicar la presencia del cuerpo, ¿no? Y el movimiento del cuerpo y la persona, ¿no? Entonces, esto era clave, ¿no? Si bien, como saben, la escuela de Bauhaus trabajaba un poco con el tema de las leyes de la Gestalt, que nos dice también que nosotros primeramente miramos, quizás en abstracto, miramos formas. Quizás ese es un poco también el método de análisis de Panofsky, donde primero miras los elementos, no miras los significados, sino miras formas, nada más, ¿no? Eso es lo que nos dice la Gestalt. Pero el aporte un poco de los artistas es incluir esta noción del cuerpo y el movimiento para la construcción de estas imágenes, ¿no? Entonces ahí hay un aporte más que no solamente obedece, digamos, a la teoría visual de los estudiosos, ¿no? En este caso, ¿no? Pero no solamente existe esa teoría, que es la Gestalt, sino también hay otra que pertenece a Anton Ehrenreich, y él nos dice que en realidad nosotros asociamos las imágenes o lo que vemos a partir de sus significados o del significado que nosotros le asignamos, y en realidad así componemos, ¿no? Entonces hay dos vertientes que en realidad son bastante contrarias, una que, como les digo, es de Gestalt y la otra que parte del psicoanálisis, ¿no? Pero en el caso de los artistas, bueno, de Paul Klee, lo que nos dice es que el cuerpo de todos modos es un actor dentro de la aparición de esta forma, ¿no? Por ejemplo, acá está mucho más claro, ¿no? Ahí están los huesos, los músculos y los tendones, ¿no? Entonces él explica a sus alumnos cómo los huesos tienen
cierta movilidad muy distinta a la de un tendón, muy distinta a la tensión de un músculo, y eso va a generar ciertas líneas distintas, ¿no?, a partir del movimiento del mismo cuerpo. ¿No? Esta es una traducción, no sé si está también, pero lo que nos dice Paul Klee es: para el artista, la comunicación con la naturaleza sigue siendo la condición más esencial. El artista es humano, es naturaleza, es parte de la naturaleza dentro del espacio natural. Entonces, como les decía, para él el involucramiento del cuerpo es clave para la aparición de estas líneas o formas básicas. El siguiente artista que voy a mostrar es Yves Klein, ¿no? Él nos muestra, bueno, en esta suerte de performance, ¿no?, la aparición ya de la huella, ¿no? En este caso, la huella ya funciona como una suerte de metáfora vital, ¿no?, donde importa más el precedente, justo como comentaba ahorita, ¿no?, que es el proceso, ¿no? Es justamente el proceso creativo para llegar a una imagen, ¿no? En este caso, Klein lo que trabaja, por eso digo como una suerte de metáfora, es ya trabaja con modelos, ¿no?, a las que les tiñe el cuerpo, ¿no?, y ellas van a trasladarse. Entonces justamente esa huella, ese camino se va a marcar con la tinta, ¿no?, y a la vez también el cuerpo va a estar marcado dentro de un soporte. Por eso digo que es una metáfora de justamente este proceso creativo, o el camino mismo también lo obedece a lo vital, ¿no?, para llegar a una huella o a un elemento ya registrado en el mismo soporte, ¿no? Y justamente en esas fotos hay videos también de esta performance que él dirige, se ve, ¿no?, cómo están las mujeres trasladándose y apoyando su cuerpo en los soportes. En la imagen de aquí, que también es de esta antropometría que está en el Pompidou de París, se puede ver, ¿no? Nosotros podemos ver esa imagen y decir se trata de una imagen abstracta y ya, ¿no?, puras manchas, ¿no? Pero en realidad se tratan de muchas huellas, de muchas partes de personas que han trabajado en ese formato, ¿no? Entonces lo que nos dice Klein es: yo soy el pintor del espacio, no soy un pintor abstracto, sino más bien figurativo y realista. Ya, bueno, el siguiente artista que voy a mostrar es Antonio Paucar. Él es un performer peruano, ¿no?, radica en el extranjero, ¿no?, pero él lo que trabaja, por ejemplo, en esta performance, bueno, lo ideal sería que vean el video, ¿no?, pero acá es rápido todo. Entonces, ¿no? Ya, entonces lo que él trabaja es ¿no?, está envuelto, ¿no?, en una suerte de cinta, pero que a la vez la podemos llamar una línea, ¿no?, que lo envuelve y está en una posición un poco compleja, complicada para mover, para él mismo moverse, ¿no? Entonces él crea unos mecanismos con imanes donde tiene uno en la mano y otro está dentro de esta especie de soporte o pared que él también crea y que también está magnetizada, ¿no? Y es un pigmento rojo que está magnetizado, o sea, por detrás está magnetizado todo, ¿no? Entonces, él al estar envuelto con esta cinta, tiene en las manos estos imanes, entonces él se mueve en su espacio de forma incómoda, pero la línea va a ascender, es una línea ascendente, ¿no? Entonces, bueno, un poco para explicar, lo que él dice es: mi cuerpo se arrastra y bajo esta situación se desarrolla una línea o logro trazar una línea roja. Esta imagen activa nos da esa sensación de vulnerabilidad del ser, pero también, por otro lado, esta situación misma de crear una línea bajo esas condiciones nos da ese sentimiento de fuerza, de reto y de lucha por la existencia, ¿no? Él lo que hace en este trabajo es, bajo la observación nada más, se da cuenta que, por ejemplo, las personas que viven en la calle, los mendigos que están fuera de un sistema vital normal como nosotros, ¿no? A pesar de todo eso, ellos siguen existiendo y luchan por continuar viviendo, ¿no? No hay no tienen, difícilmente no encuentras casos, digamos, de suicidio de estas personas. Entonces ellos crean como un nuevo sistema de existencia, ¿no? Y a pesar de, en esa posición que él nos muestra, es una posición de las personas que duermen en la calle, a pesar de eso, de estar atados así, hay una línea ascendente, siguen viviendo, ¿no? Siguen existiendo
y creando un estilo de vida, ¿no? Entonces es a partir de eso que él desarrolla esta suerte de performance abstracta de algún modo, ¿no? Pero a la vez, si nos damos cuenta, está cogiendo mucho de los fundamentos que les mostré al inicio de Paul Klee en sus cuadernos de pedagogía, ¿no? Si bien en la imagen no se incluye el cuerpo aún, él nos dice que es a partir del cuerpo y el movimiento que la línea hace su aparición, ¿no? Entonces lo que hace Paucar es un poco retomar estos principios. Pero lo interesante de Paucar es que también hace un homenaje a Yves Klein, ¿no? Que les he mencionado, que habla acerca de la huella, ¿no? Entonces, en esta performance que se llama Cocón, que tiene que ver con una suerte de envolvencia, de capullo, el nombre, ¿no? Lo que hace es crear este mismo mecanismo magnético en una suerte de cilindro. Y entonces él ingresa a este cilindro y empieza a moverse, a mover su cuerpo, y el pigmento negro, ¿no? Está magnetizado también y está por fuera, ¿no? Entonces él, al generar el movimiento en el cuerpo, el pigmento va a ir dando vueltas y va a ir generando líneas alrededor de este cilindro, ¿no? Finalmente termina con este homenaje, ¿no? Se pinta los pies del azul Klein, ¿no? y deja la huella en el lugar, ¿no? Pero este cilindro, ¿no? Este cilindro es muy parecido a esta idea de visualidad que había mencionado al inicio, ¿no? Porque si bien Paucar utiliza los fundamentos tanto de Klee como de Klein, el aporte que él nos da en función de la visualidad es sobre todo esta idea de la mirada que transcurre o que gira, ¿no? Que no necesariamente obedece a una forma directa o plana, ¿no? Como había mencionado tanto en los telares como en el ejemplo de las huacas también, ¿no? Entonces, por ahí les he puesto esta imagen, ¿no? Entonces podemos hacer una suerte de relación tanto entre los aportes teóricos desde la visualidad, ¿no? Con Paul Klee, luego, bueno, Yves Klein, y finalmente Antonio Paucar, que intenta continuar con estos aportes y a la vez incluye estos mecanismos de visualidad de algunas de las culturas prehispánicas, ¿no? Entonces, lo que yo quería en esta exposición sobre todo es ver que dentro de las mismas imágenes que los artistas trabajan podemos encontrar teoría visual, teoría del arte, y que nos pueden servir como soportes y también como métodos historiográficos para el análisis de algunas otras obras, ¿no? Contemporáneas en general. Agradecemos a